Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a la reunión del Departamento de Cuidado Intensivo. El día de hoy vamos a abordar la parte de preguntas clínicas y bajo la sugerencia del profe Fabián Jaime, sin acompañamiento por los docentes de UCI Médica, vamos a intentar responder la pregunta de cuáles son las utilidades de las escalas para, diseñadas para predecir el riesgo de deterioro de los pacientes para el uso de las mismas en definir el ingreso a unidades de alta dependencia en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Para iniciar, recordemos que el mundo cambió drásticamente después de esta pandemia. Estamos a más 353 días desde esa descripción del 8 de diciembre, sus primeros casos de neumonía en China. Y al día de ayer nos encontrábamos con una ocupación de unidades de cuidado intensivo del 66.8%. Para la ciudad de Medellín, en total 2.362 casos activos y una disponibilidad de camas para cuidados intensivos para pacientes con coronavirus de 555 y en total 227 pacientes hospitalizados. La letalidad estimada en nuestro medio, al menos para la ciudad de Medellín, está alrededor del 1.84%. ¿Por qué es importante hablar de escalas de predicción? Siempre la identificación temprana de la gravedad de una enfermedad, en términos de definir el alto riesgo de muerte, puede facilitar el ingreso temprano a unidades de alta dependencia, entendiendo que en muchas otras patologías, donde probablemente en esta no sea la excepción, el ingreso a unidades de cuidado intensivo ha mostrado ser una herramienta útil por todo el abordaje multidisciplinario que se realiza en estas unidades para reducir la mortalidad. Sin embargo, en el escenario actual de pandemia, ante la escasez de recursos técnicos, eh, médicos, científicos y de medicamentos y exámenes, es importante más que nunca optimizar los recursos. En este sentido, disponer de una herramienta que permita acceder de una manera rápida a una clasificación acertada de estos pacientes, una toma de decisión rápida en los servicios de urgencias o de hospitalización que permita activar rutas rápidas para definir estos pacientes, probablemente también contribuyan a una mejor atención de esta entidad. Sin embargo, es difícil establecer cuál es el modelo ideal, puesto que se han descrito múltiples parámetros, algunos de ellos obviamente difíciles de implementar en la práctica clínica usual. Si bien el escenario de neumonía disponíamos de múltiples escalas para predecir el riesgo de deterioro de estos pacientes y en consecuencia tempranamente sugerir una atención en unidades de alta dependencia, digámosle que la adaptación de estas al SARS-CoV-2 todavía está en construcción, puesto que como sabemos esta entidad tiene algunas particularidades que hemos notado. De acá es importante de todos esos sistemas de puntuación hacer énfasis sobre la escala NIOS. Recordemos que esta es la propuesta del Colegio Médico Británico que surgió en el año 2012, los cuales tenían en cuenta 6 variables: frecuencia respiratoria, saturación, tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca y el estado de conciencia. Y en el 2017 realizaron una eh, actualización donde dividieron la variable de la saturación para discriminar a aquellos pacientes que son hipercárnicos crónicos, donde la saturación aceptable es entre 88 y 92%. Estas escalas en el escenario de neumonía se han validado para el desenlace de muerte entre las primeras 24 horas. Digamos que todos los países han establecido adecuación de distintos instructivos, obviamente de acuerdo a sus recursos y a la y a las características que la pandemia ha tomado en estas poblaciones. A nivel local, quizás una de las más adaptadas sea la que se propuso directamente de la Asociación Médica de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo,
donde en un consenso de expertos, en el capítulo 3 se determinaron cuáles eran las características de ingreso de los pacientes con esta enfermedad a estas unidades. Ellos, me parece de una manera muy acertada, inician la discusión mencionando que los criterios realmente deberían adherirse a los habituales, usando estándares científicos y éticos en todo momento, teniendo en cuenta varios parámetros como la gravedad de la enfermedad, las comorbilidades, el deseo del paciente y de la familia, pero también instan a la utilización de escalas como es el NEWS o el QSOFA para tomar esta decisión. La propuesta de la sociedad es que los pacientes que tenemos con NEWS 0 deberían ser manejo ambulatorio, NEWS de 1, manejo ambulatorio pero con asistencia en casa, entre 2 y 4 asistencia hospitalaria, y por encima o igual a 5, estos pacientes deberían ingresar a unidades de alta dependencia. La diferencia entre UCI y UCE, digámosle que ya reviste ciertas particularidades, pero también hay una consideración importante y es el hecho de definir prioridades, dado que estamos en el contexto de una pandemia. Nótese cómo se define una prioridad 1 a aquellos pacientes que se encuentran inestables, al menos para ingreso a la UCI, pero que no tienen comorbilidades mayores, o al menos que no hay una patología que implique un pobre pronóstico a corto plazo, distinto a lo que ocurre con estos pacientes de edad avanzada, que tengan un puntaje de severidad muy alto, alta disfunción multiorgánica, presencia de condiciones irreversibles o compromiso crónico avanzado de órganos blancos, como miocardiopatía, compromiso pulmonar o compromiso hepático. En estos casos, la decisión debería tener un predominante ético y debería considerarse seriamente no ingresar a estos pacientes a unidades de alta dependencia y por el contrario abordarlos por el grupo de ética médica institucional e iniciar cuidados al final de la vida. Las distintas instituciones, digamos, han realizado adaptaciones de estas recomendaciones, tal como lo vemos, y ellos ajustan el puntaje NEWS en términos generales a puntajes entre 5 y 7 para llevar a estos pacientes a cuidados intermedios y por encima de 7 llevarlos a unidades de cuidado intensivo. Luego sabemos que la decisión no es fácil e incluso a estas instituciones les toca hacer notas de pie de página donde describen que hay otras variables, como es que el paciente necesite soportes avanzados o tenga un alto riesgo de deterioro adicional a los cuantificados por las escalas anteriormente mencionadas, que hagan que sea mejor la vigilancia en unidades de cuidado intensivo. Como vemos, el papel predominante local se ha basado en estas escalas de predicción. Sin embargo, hablar de modelos predictivos no es fácil. Si bien es obvio para todos que optimiza recursos, toma rápidas decisiones, intenta evitar futilidad, digamos que no es común encontrarlos en los modelos, pero algunos se han incluso aventurado en este tema. Pero realmente es un tema reciente en la literatura. Desde todos los puntos de vista, estos artículos, estos métodos ofrecen dificultades. Desde el punto de vista de publicación, solamente desde el año 2015, en la revista de Anales de Medicina Interna, se publicó el artículo o la publicación Triple, que es una publicación sobre cómo deberían publicarse estos artículos. En la revista JAMA, las distintas actualizaciones se maneja de manera conjunta. La parte de diagnóstico, predicción de diagnóstico y de pronóstico, sabiendo que tienen características incluso metodológicas distintas. Y desde el punto de vista de validación, apenas el año pasado disponemos de una guía para valorar de manera apropiada el riesgo de sesgos de estos artículos. Esta última guía para contextualización de todos los asistentes intenta valorar los distintos momentos en los cuales se construye la escala, iniciando desde una revisión de la literatura sobre las variables de interés, posteriormente un segundo paso de clasificación del tipo de riesgo del riesgo de los eventos y la predicción del mismo. Tercero, una valoración del riesgo de sesgos y la aplicabilidad. Y cuarto, una valoración global del modelo.
ofreciendo entonces en estos distintos puntos una escala que ellos sugieren que va entre 0 y 100, donde da distintos grados de fuerza a cada una de las recomendaciones anteriormente mencionadas o de los puntos a evaluar. Cuando uno busca en la literatura los descriptores, utilizando una búsqueda con los descriptores de coronavirus, enfermedad por coronavirus 2019, riesgo y predicción, le arroja casi 1.200 resultados distintos, los cuales vamos a desglosar algunos de los más llamativos a continuación. Como vemos, establecer una escala no es fácil, y menos en el escenario de infección por coronavirus, donde, como nos ilustra esta revisión sistemática publicada en noviembre de este año, con relación a los predictores de severidad, vemos que se ha intentado tanto en manifestaciones clínicas, comorbilidades y en paraclínicos, ofrecer algunas ayudas al clínico con relación a la probabilidad de deterioro de su paciente. Sin embargo, la literatura ha sido cuantiosa al respecto, y a la fecha encontramos que hay casi más de 30 descriptores o factores de riesgo distintos que se han intentado utilizar. Algunos de los más utilizados, al menos para esta revisión, en términos de manifestaciones clínicas, con relación, perdón, a las comorbilidades, encontramos que la enfermedad respiratoria crónica y la hipertensión probablemente sean los que tengan el mayor peso. En términos de manifestaciones clínicas, la disnea, el dolor abdominal; en términos de signos, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial; y con biomarcadores, probablemente las troponinas, la PCR, el dímero D y la interleuquina 6 sean los que ofrecen el mejor rendimiento. Sin embargo, sus variables eh, ofrecen una alta heterogeneidad, puesto que digamos que es el conglomerado de estudios realizados en poblaciones muy diferentes. Y el poder predictivo de cada una de estas variables probablemente sea limitado y se logra optimizar cuando éstas se agrupen de una manera más práctica. Idealmente, excluyendo estas variables de laboratorio, puesto que esto retrasa los tiempos ya de lograr ubicar al paciente en la unidad más apropiada para la severidad de su enfermedad. De manera temprana, los chinos que se preocuparon en este aspecto, y acá vemos en la revista de Plus One, en mayo de este año, cómo ellos realizaron un estudio de características retrospectivas en 336 pacientes hospitalizados, mayores de 18 años, con prueba ya confirmatoria de infección por SARS-CoV-2, entre enero y febrero, en esta provincia de China. Ellos lo que aplicaron fue un modelo LASO, que recordemos que este es el modelo de operador de selección y contracción mínima absoluta. Es un método de regresión para realizar análisis de selección de variables y regularizar para mejorar la exactitud y la interpretación del modelo estadístico. Con esto seleccionaron las variables de interés y posteriormente aplicaron un análisis multivariado con miras a excluir o mirar cómo se comportaba cada una de estas variables de manera independiente y construir el modelo. El desenlace principal que ellos determinaron era que con estas variables el paciente evolucionase a un grado severo de la enfermedad, definido para estos autores como que presentase los criterios de la guía de neumonía adquirida en la comunidad de la Sociedad Americana del Tórax, que se basa en los criterios mayores y menores que conocemos. Ellos determinaron finalmente que en un modelo de nomograma, la presencia de temperatura, tos, disnea, hipertensión, enfermedad cardíaca, renal de base, cómo con esto se establecía un determinado puntaje, y este tenía una relación directa con la probabilidad de desarrollar este desenlace. Sin embargo, como es de esperarse, vemos que es el hecho de aplicar un homograma genera una complejidad adicional a este modelo de predicción, aunque el desempeño del mismo realmente fue bastante aceptable. Vemos cómo presenta una curva de 0.8,
un índice de concordancia de Harry, conocido como el C-índice, el cual recordemos que para ambos, cuando tenemos un valor cercano a 1, hablan de muy buena capacidad de predicción. Y cuando tenemos un valor cercano a 0.5, decimos que probablemente el valor de predicción sea muy similar al azar. En ambos modelos encontramos valores por encima de 0.7, los cuales son determinados como una buena capacidad de predicción. Sin embargo, entonces, limitantes, obviamente, este modelo es uno es como tal el nomograma y dos que aplicaría solamente para esta población china. Y el tercero sería la poca familiaridad que existe con relación a esta nueva escala propuesta. En este sentido, las publicaciones más recientes han intentado mejor validar las escalas que anteriormente mencionamos, como es la propuesta temprana que se hizo de utilizar SOFA o utilizar el MIUS. Este grupo, otra vez de la universidad de una universidad china, de la Universidad de Beijing, publicaron en Critical Care este mes una evaluación del riesgo de predicción de los pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2, donde ellos utilizaron, donde no eran pacientes hospitalizados que tenían la prueba confirmatoria por PCR, pacientes mayores de 18 años, utilizaron de manera retrospectiva, mirando los registros hospitalarios entre enero y marzo de este año, en un solo hospital, cómo se comportaban las variables al ingreso de los 5 modelos más frecuentemente mencionados por las distintas sociedades, como es el NIUS 2, la escala de emergencias, el CUR 65 y el CUR SOFA. Ellos sí tuvieron un desenlace un poco más de más interés para nosotros, no como la severidad, sino como es la predicción de mortalidad hospitalaria. Ellos realizaron inicialmente un análisis univariado de cada uno de los elementos, le aplicaron posteriormente pues por medio de una regresión logística, posteriormente un análisis multivariado para determinar el comportamiento de cada uno de manera independiente, valoraron la precisión del mismo con área bajo la curva, la calibración con el método de Hounsland de Westshore, el cual es otro método que utiliza para comparar valores previstos, que tanto estos se ajustan al observado, y finalmente realizar una estandarización visual, una evaluación visual, perdón, de la curva de calibración del OES para mirar qué tanto se ajustaban o se sobreponían ambas resultados. Como vemos, esto se aplicó a una población de pacientes alrededor de los 60 años de edad, pacientes que tenían un porcentaje de comorbilidades alrededor de un 30%, de ellas principalmente la hipertensión, y pacientes que al ingreso realmente tenían signos vitales bastante aceptables. Sin embargo, el grupo de no sobrevivientes presentaban una frecuencia respiratoria mayor, una peor saturación y una mayor necesidad de oxígeno suplementario. Sin embargo, lamentablemente no discriminan como que porcentaje de oxígeno suplementario necesitan estos pacientes, que por qué método se le administró, y tampoco dan, obviamente, a este punto un valor estadístico a esto, porque sabemos que es necesario lo tuvieron que haber hecho para poder construir la escala posteriormente. Los scores de severidad que presentaban estos pacientes al ingreso, de manera llamativa, tampoco implicaban un hallazgo significativo. Nótese cómo el score de NIUS en la población total teníamos alrededor de 3 y el QSOFA teníamos puntajes de 0. Sin embargo, al discriminar obviamente el grupo de pacientes que sobrevivían y los que no, como es de esperarse, obviamente los pacientes que no sobrevivían tenían unos puntajes mayores. Sin embargo, nótese cómo esta diferencia aparenta ser mayor para los utilizando las escalas del NIUS y del NIUS 2. Después de realizar el análisis estadístico anteriormente mencionado, se encontró que la escala de NIUS y el NIUS 2 eran los que ofrecían el mejor rendimiento diagnóstico. Como se puede verificar en la tabla, vemos cómo para ambas escalas el porcentaje de área bajo la curva fue superior a 0.8, muy superior realmente a lo que se logró con un CURSOFA o con un CUR 65, con un
buen valor predictivo positivo y negativo, una precisión bastante aceptable y una calibración también muy razonable, donde vemos resultados superiores al 0,05 de manera muy importante en estos dos scores. Cuando llevamos esto a una forma gráfica, encontramos lo anteriormente mencionado y es mejores desenlaces o mejores resultados con estas dos. Realizar el análisis multivariado sobre cada una de sobre cada uno de los parámetros que se valoran con estas escalas, encontramos cómo la saturación de oxígeno y el estado de conciencia probablemente sean las que ofrecen como variables independientes un mejor desempeño para predecir que este paciente tiene alto riesgo de mortalidad. La conclusión de estos autores, obviamente, es con la limitación de que es en un solo centro, pero que utilizar la escala Niels 2 realmente es una herramienta que puede ser útil, sin embargo, se necesitan validaciones posteriores. Cuando miramos la calidad de este estudio, excepto por las anteriores salvedades y características propias del estudio, digámoslo que con las limitaciones para valorar estas intervenciones, es bastante aceptable según los puntos que valora la guía JAMA en términos de buen poder de discriminación y de calibración. Y otras herramientas que se están construyendo, muy interesantes, como esta publicada en el Journal Británico Médico, aceptada ahora en agosto de este año, principalmente por investigadores de la Universidad de Oxford. Ellos utilizaron un estudio que ya estaba en curso, que es el estudio ISARIC, que es un estudio de corte prospectivo, que se está realizando en 260 hospitales de Inglaterra, Escocia y Gales, donde lograron una muestra para una corte derivativa del estudio de 11.426 pacientes y para una corte validativa de 6.729. Ellos, de manera observacional, seleccionaban los pacientes que ingresaban a esta corte que tenían más de 18 años de infección por SARS-CoV-2 positiva confirmada por PCR, hasta el periodo de tiempo de junio del 2020. Ellos se trazaron como objetivo el desarrollo de un modelo de predictivo de mortalidad intrahospitalaria en pacientes que al menos lograsen 28 días de seguimiento y como objetivo secundario comparar este modelo que ellos planteaban diseñar con otros modelos existentes. Iniciaron el desarrollo del mismo con la recolección de datos para selección de características que previamente habíamos identificado como posibles factores de riesgo. Esto en paralelo con una búsqueda en la literatura de qué variables posterior podrían utilizar, determinaron que a la hora de la recolección, si se perdía más de un 33% de las variables, definitivamente el paciente debería ser rechazado, y por menos de este valor los valores se podrían ser imputados. Desarrollaron el modelo en 3 pasos, uno donde hicieron la regresión logística, dos donde hicieron la inspección visual de las variables continuas, un tercero donde ya realizaron el índice pronóstico, determinado pues finalmente como el 4C, score de mortalidad. De manera interesante, estos autores desarrollaron con los datos que inicialmente seleccionaban de las historias clínicas en un modelo de inteligencia artificial el ingreso de estas variables y el desarrollo por este computador, por este modelo, perdón, este software de inteligencia artificial, también de un modelo predictivo propio, y plantearon una comparación de ambos modelos. Como mencionaron, entonces empezaron desde mayo del 2020, con la información disponible, realizaron la imputación de datos y, e ingresaron el mismo al modelo de inteligencia artificial en simultáneo como creaban el modelo con las variables que documentaron en la literatura y que le ofrecían el mejor rendimiento probablemente para predecir el desenlace. Ellos con una metodología de nuevo lazo, lo que hicieron es que seleccionaron las variables de interés. Posteriormente realizaron la calibración de las mismas y realizaron comparaciones, uno con el grupo del modelo de inteligencia artificial, dos con subpoblaciones geográficas como es entre el sur y el norte de Inglaterra.
Entonces documentaron una mortalidad hospitalaria en esta corte de 32%. Utilizaron como mencionamos, 11.000 pacientes, un poco más de 11.000 en la corte de derivación y 6.000 en la corte de validación. Vemos cómo eran pacientes en un porcentaje importante mayores de los 80 años, pacientes principalmente de etnia blanca, y un porcentaje de comorbilidades bastante interesante, donde vemos cómo la comorbilidad cardíaca ocupaba un papel bastante importante. Cuando miramos las características clínicas de estos pacientes, encontramos como, de nuevo, unas características muy homogéneas entre la corte de derivación y la corte de validación. Y al seleccionar por el modelo de regresión logístico, las variables que más interés se encontraron fueron la edad, discriminando entre distintos puntos, donde el hecho de tener más de 80 años ofrecía una mayor probabilidad de muerte y por ende se le asignó el mayor puntaje, en la presencia del sexo masculino, tener dos o más comorbilidades, tener una frecuencia respiratoria alta, tener una saturación de oxígeno ambiente baja, un Glasgow menor de 15, y como biomarcadores una urea y una PCR elevadas. Cuando ellos compararon entonces el desempeño, cuando este modelo, encontraron un área bajo la curva de 0.78, lo cual era muy similar también a lo encontrado por el modelo de inteligencia artificial, que encontró un área bajo la curva de 0.79. Cuando realizaron la validación, encontraron que el poder de discriminación también era bastante interesante, donde vemos que se acerca bastante bien a cero, que por este score de Briefe es donde decimos que hay una discriminación sí perfecta. Realizar entonces la calibración gráfica de estos hallazgos, encontramos como la mortalidad probable en correlación con la mortalidad predicha tiene una correlación casi perfecta, documentando una muy buena respuesta o una buena exactitud de este modelo en esta población. Cuando realizaron un análisis de nuevo por los distintos puntos que se podían obtener con miras a identificar distintos puntos de corte, se encontró que los pacientes que tenían un puntaje mayor o igual a 15 eran los que presentaban unas mortalidades definidas como muy altas, y encontramos como vemos en estos pacientes, en el número de pacientes que fallecían casi un 66%, tanto las cortes de derivación como de validación. Comparar esto con el desempeño en esta población de otros sistemas de puntuación, de nuevo, de los construidos a partir de los datos extraídos de las historias clínicas, notamos de manera muy interesante cómo para ellos la construcción del NIOS no ofrece ese rendimiento que anteriormente mencionamos tan interesante o tan satisfactorio que documentamos en los estudios chinos. Vemos cómo acá el NIOS ofrece un rendimiento realmente muy pobre, un rendimiento por debajo de 0.7, con 0.65. Y es llamativo ver cómo el SOFA ofrece un rendimiento incluso inferior al CUBE-SOFA. Sin embargo, obviamente esto no sería equiparable ni comparable, dado el número de pacientes registrados en cada uno de los grupos para realizar esta comparación. Acá de nuevo, donde vemos lo anteriormente mencionado, las tablas que a ellos les dio el mejor desempeño, sería el modelo desarrollado por ellos, y el CURB 65 o incluso la DAA como univariable probablemente sea una mejor estrategia. Esto sería el uso del NIOS para valorar entonces el desenlace o el desempeño en términos de mortalidad. Sin embargo, algunos otros score o algunos otros, grupos han intentado utilizar este score para valorar la necesidad de que este paciente, o valorar, el desenlace final del ingreso a unidades de alta dependencia como objetivo primario.
Digamos que en estudios de calidad metodológica muy inferior y donde obviamente este no era utilizado como criterio absoluto de ingreso a estas unidades, encontramos cómo vemos igual un rendimiento interesante con unas sensibilidades bastante importantes, teniendo puntos de corte de 5 con relación al NIUS 2, generando áreas bajo la curva de 0.9 para predecir que estos pacientes, independiente que no se encontrase entre el grupo o entre los criterios de admisión a unidades de alta dependencia, al menos para este grupo italiano documentó buen rendimiento clínico. Similar ocurre con este estudio, bien británico, pero no para el desenlace de mortalidad, sino para el desenlace, un desenlace conjunto de mortalidad e ingreso a unidad de alta dependencia con áreas bajo la curva en pacientes con infección por SARS-CoV-2 de 0.88, de manera interesante un poco superior a lo que ocurre con pacientes que no tienen infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, como mencionamos, es solo una propuesta. Es muy interesante ver cómo otros grupos, incluso a la fecha actual de la evolución de la pandemia, como es el reporte de la Sociedad Médica Suiza, incluyendo obviamente la participación de la Sociedad de Cuidado Intensivo, no utilizan sistemas de puntuación y hacen una aplicación a todos los pacientes que solicitan traslado o se va a considerar el traslado de unidades de cuidado intensivo y una aplicación desde los recursos disponibles en ese momento y la optimización de los mismos, aplicando sistemas o clasificación de los pacientes, no solamente en la fase de ingreso, sino todos los días eh, durante la ronda general de estos pacientes. Ellos determinan que los pacientes que necesitan soporte vasopresor o hemodinámico o soporte ventilatorio deberían considerarse ingresar a unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, se debería de tomar decisiones, consideraciones adicionales en dos escenarios. Uno, si todavía hay camas disponibles y dos, si no hay camas disponibles. Si hay camas disponibles, nótese incluso cómo ellos de entrada excluyen pacientes que tienen índices de fragilidad elevados, definidos como en la escala de fragilidad, puntajes iguales o superiores a 7 para mayores de 65 años y mayores o iguales a 6 para mayores de 85 años. Pacientes que hayan recibido, que hayan sufrido varios paros cardiorrespiratorios o pacientes que tengan estados avanzados de enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonar o hepática, o supervivencia inferior a los 12 meses, como ellos de entrada excluyen a este paciente. Incluso, de manera muy interesante, terminan más adelante que la decisión, pido disculpas por tener esta gráfica literal, pero parece que es contundente mostrar cómo ellos determinan que la decisión no compete al paciente, con él solamente se le informa, pero que la decisión, dado este contexto actual, pues, de pandemia, optimización de recursos, compete al grupo interdisciplinario de cuidado intensivo y últimamente al intensivista de mayor trayectoria como el responsable de tomar esta decisión. De manera similar, ellos también realizan triaje durante la estancia de los pacientes que ya están en unidad de cuidado intensivo de manera diaria y todos los días valoran si el paciente ya se ha estubado o se encuentra en soporte espontáneo. Y acá ellos toman decisiones también sobre hacer cuidados al final de la vida. Mencionan que si el paciente, de nuevo otra vez depende cómo esté el servicio, si hay camas disponibles o no, pero vemos como incluso en el escenario favorable, que con camas disponibles, si el paciente ha presentado múltiples paros cardiorrespiratorios o el paciente tiene un aumento en la presencia de órganos que están disfuncionando durante la estancia en la UCI, ellos también facultan a sus médicos para que ellos de entrada tomen estas determinaciones. Hay una consideración adicional acá que no se incluye en estas escalas y por ende la dificultad de implementar la misma, y son las decisiones que no son valorables de manera fácil y objetiva, y son los variables socioeconómicos, dado que, como sabemos, nuestro medio ofrece mayores dificultades que estos países ricos, y usualmente el soporte social, incluso los recursos para
poder acceder a estrategias reales de recuperación, realmente juegan un papel importante e idealmente no deberían escapar también al análisis. En conclusión, es interesante ver cómo los modelos de inteligencia artificial se están implementando de manera más frecuente en los estudios médicos. Es importante tener en cuenta que cuando vamos a aplicar cualquiera de estos modelos o cualquiera de estas conductas, esto debe partir desde la confirmación del diagnóstico, es decir, es una limitante, como vemos, que los pacientes, realmente los modelos, han partido desde el diagnóstico, la confirmación de SARS-CoV-2, lo cual realmente no suele ser siempre o no suele estar siempre presente al momento de realizar la clasificación, ni mucho menos en los servicios de triaje ni de hospitalización. Y la otra dificultad es que debería aplicarse a pacientes con el mismo espectro de la enfermedad. Por eso, como vemos, se aplicó en el momento del ingreso a urgencias, pero no sabemos si un paciente que ya estaba en sala general tenga igual utilidad, al menos puntualmente para esta población, utilizar estos sistemas de predicción. La utilización de estos sistemas de predicción, aparte de las limitaciones que mencionábamos en términos de diseño y publicación, también ofrece dificultades adicionales, y es que es difícil, o al menos en ninguno de los anteriormente mencionados, se realizó una discriminación con relación a los aspectos terapéuticos que se habían establecido en cada uno de los grupos, y que de pronto hubiesen tenido una distribución asimétrica que pudiese influenciar el resultado. Por ejemplo, el uso de tromboprofilaxis, el uso de esteroides o la estrategia ventilatoria que se pudo ver utilizada. En relación a la validez externa de estos modelos predictivos, nuestro medio tampoco es uniforme, si bien existe una recomendación de el NIOSH 2, en los distintos hospitales realmente se ha optado por utilizar distintos métodos, lo cual hace muchas veces difícil la estandarización y la comunicación a la hora de referir estos pacientes. También es importante entender que es imperativo o completamente necesario realizar las validaciones de estos modelos en nuestras poblaciones, puesto que desconocemos o permitiríamos esclarecer cómo se comportan variables epigenéticas, variables genéticas y variables ambientales en la adecuación de las mismas, y no solamente utilizar las mismas para tomar decisiones de ingreso a unidades de cuidado intensivo, sino diseñar como tal con estas rutas de hospitalarias para redireccionar a estos pacientes. Incluso tiene un potencial de discriminar fuera del servicio de triaje eh, riesgos de deterioro, como hemos documentado y no hemos validado aún en la infección por SARS-CoV-2, pero lo hemos documentado en escenarios, por ejemplo, el de neumonía bacteriana. Así como la mejor conclusión es que los scores de predicción son una buena oportunidad para investigación, más en nuestro medio, eh, y estaríamos obviamente atentos a validaciones de estas herramientas para poder consolidar esta sugerencia de aplicación de las mismas.